cómo tomamos decisiones en base a datos y después encontramos los por qué, los motivos por los cuales no se produjeron los resultados que estaban quizás sobre el mismo escritorio en el cual se tomó la decisión, ¿no? Lo que estamos obteniendo es un dato, no es información. La información la construimos nosotros a partir de ese dato y otros datos complementarios que sumamos. Lo que no supo leer esta cadena de comidas rápidas es que la gente no iba a interpretar o no iba a entender su campaña, porque la gente en general pensaba que un cuarto era más grande que un tercio. Y por supuesto nos equivocamos, y cuando nos equivocamos nos damos cuenta que fue o porque teníamos mal los datos o porque nos apoyamos en información que creíamos cierta y no era así. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Sí, bien. Y movilizado por un video que vi el otro día y que me llevó a pensar mucho en todo esto de cómo tomamos decisiones en base a datos y que muchas veces tomamos una decisión y no se producen los resultados que uno imaginó que iban a producirse, y después encontramos los por qué, los motivos por los cuales no se produjeron los resultados que estaban quizás sobre el mismo escritorio en el cual se tomó la decisión, ¿no? Y esto me relaciona lo de datos con toma de decisiones que venimos charlando. Vos me comentabas un caso emblemático, me gustaría que me lo cuentes de vuelta. Sí, el caso que te comentaba, que no es el único, pero sin duda es emblemático, es el de una cadena de comidas rápidas que en los años 80 tomó la decisión estratégica de competir con McDonald's, concretamente competir contra el cuarto de libra de McDonald's, lanzando al mercado una hamburguesa de un tercio de libra al mismo precio. Y lo curioso de esto es que la campaña fue un fracaso, porque la gente en general pensaba que un cuarto era más grande que un tercio. Y fíjate que en esto que mencionabas de la toma de decisiones y de cómo respaldás con datos las acciones que vas a llevar adelante, la realidad es que la campaña desde el punto de vista comercial me parece brillante. Salir a competir con algo mejor al mismo precio, nadie lo puede objetar. Pero claro, lo que no supo leer esta cadena de comidas rápidas es que la gente no iba a interpretar o no iba a entender su campaña. Y eso fue clave, digamos, fue el factor preponderante en el fracaso de esa campaña. Sí, suena gracioso, suena terrible, depende en qué silla estés sentado. Yo vi el caso lo vi, hay videos disponibles en YouTube y la verdad es que de entrada no entendían qué podía estar pasando, por lo cual la gente no compraba, y tuvieron que hacer estudios de mercado y increíblemente lo llevó a eso, que la gente no creía que un tercio fuera más grande que un cuarto, sino que creía lo contrario. Ahora, ¿cómo anticiparse a eso, no? Es que además estamos hablando de los 80, pero la realidad es que eso es algo que incluso hoy sigue pasando. Podremos analizar las causas, cuáles son las razones por las que sucede, pero la realidad es que sucede. Hoy vas al supermercado y te encontrás con ofertas como la segunda unidad al 70% o el 3x2, llevas 3 y pagas 2. Y mi pregunta es, ¿cuánta gente puede determinar qué es lo que más le conviene? ¿Qué me conviene más, un 3x2 o un segunda unidad al 70% o al 50%? Tengo que ser un licenciado en matemáticas para poder ir al supermercado y aprovechar las ofertas. A lo mejor también es parte de la estrategia, conociendo esa falencia del público, es parte de la estrategia plantear como beneficios cosas que no son del todo beneficiosas, o por lo menos no tanto como parecen. Pero la realidad es que eso sigue pasando. Sigue pasando porque en el supermercado te encontrás con esas cosas todos los días. Está bien.
Pero vamos al tema de que yo tomo una decisión, yo soy la persona que tiene que tomar una decisión, considero una serie de cuestiones, hago mis consideraciones, apelo a mi experiencia, quizá a un par de consejos, tomo una decisión, el resultado no es el que yo esperaba y encima el error o el problema que hay para obtener los resultados, tenía información sobre la mesa que me hubieran llevado a hacer otra cosa diferente y tener mejores resultados. Es decir, si alguien hubiera tenido un estudio de mercado en el cual se plantee, digamos, es muy obvio lo que voy a decir, ¿qué número es mayor, un tercio o un cuarto? Y hubiera tenido yo un estudio de mercado adelante mío, hubiera cambiado la estrategia de decir un tercio de libra a tanto por una hamburguesa más grande al mismo precio, ponele, por decir algo, no sé, ¿no? Y voy a que esto pareciera, o sea, lo escucho, se me ocurren algunos ejemplos también medio emblemáticos, y empiezo a pensar en mí y digo, uy, pero a cada rato hay cuestiones de este tipo. No es algo que le pasó una vez a un competidor de McDonald's y eso sirve como ejemplo para iluminar al resto de la humanidad. Por las dudas, alguna otra vez vuelva a pasar. No, todos los días tenés frente a vos decisiones que las tomás en base a un cúmulo acotado de información, un cúmulo que tiene que ver con la experiencia y que cuando no tenés los resultados, difícilmente podés hacer un análisis para atrás de qué otra decisión podrías tomar. Entonces, nada, yo creo que en esto que estamos conversando de lo que es el uso de datos para mejorar la información en base a la cual tomamos información, el repensar, el ser permeable a la idea de que puedo manejar mayor cantidad de datos, de que hay procedimientos, hay herramientas, mejor dicho, que podrían llegar a ayudarnos mucho en el procesamiento de esa cantidad de datos para llegar a información de calidad y simular, digamos, escenarios de toma de decisión con mucho mejor probabilidad o con mucho mayor probabilidad de tomar decisiones más acertadas, mejorar los resultados que se obtienen con nuestras decisiones. Eso es algo que veo. Vamos a la cadena de hamburguesas y vos decís, qué lástima que no hayan tenido como dato un buen estudio de mercado y que se guiaron por lo que les parecía obvio, una mesa de directorio en la que dijeron, bueno, un tercio es más grande que un cuarto. Ahí todos lo sabían y les pareció genial. ¿Cuántas cosas hay de este tipo en el día a día? Y cuál es, digamos, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de competitividad, cuál es la lesión que le produce a nuestro máximo de eficiencia, a nuestro máximo de competitividad, estas decisiones que se toman cotidianamente y que no producen el resultado. Y por cotidiano pareciera como que, bueno, nos equivocamos y ya está, pero cuando la empresa está hablando de ganar competitividad, cuando la empresa está hablando de ser más eficiente, en estas cosas en este día a día hay un montón de logros posibles. Sí, y creo que marca la diferencia. Cuando mencionabas lo de la cadena de hamburguesas que tomó una decisión en su directorio sin tener en cuenta que había un dato que no estaban viendo, o mejor dicho, no tenían ese estudio de mercado que les hubiese permitido saber que la gente no interpretaba adecuadamente la diferencia entre un tercio y un cuarto. Pero también pasa que por omisión, es decir, organizaciones que no toman decisiones aún teniendo los datos y que eso también les hace perder oportunidades. Por supuesto, el caso emblemático de Kodak, por mencionar uno. Tenía todos los datos sobre la mesa y no tomó la decisión de ser líder en la fotografía digital. Y eso fue cavar su propia tumba. Entonces hoy veo que las organizaciones, por un lado, tienen datos y no los aprovechan, y por el otro lado, toman decisiones sin tener en cuenta que necesitan conocer más antes de tomar esas decisiones. En cualquiera de los dos casos creo que estamos frente a una enorme oportunidad para mejorar el funcionamiento, el desarrollo, el crecimiento y el impacto que pueden tener
esas organizaciones. Y puse el ejemplo de Coda con una cadena de hamburguesas en Estados Unidos, pero en realidad podemos hablar de pymes también, podemos hablar de empresas unipersonales, y es exactamente aplicable de la misma manera. Porque vos, yo, tomamos decisiones, incluso en nuestra economía familiar, tomamos decisiones a partir de datos. Puede que no los tengamos sistematizados, puede que muchos datos formen parte de nuestra intuición, pero tomamos decisiones informadas. Y por supuesto nos equivocamos, y cuando nos equivocamos nos damos cuenta que fue o porque teníamos mal los datos o porque nos apoyamos en información que creíamos cierta y no era así, o simplemente porque somos malos tomando decisiones. Digamos, el escenario es tan amplio como eso. Pero hoy las organizaciones cuentan con datos que no aprovechan o toman decisiones sin contar con datos que podrían tener. Y en muchos casos muy fácil. Sí, sin dudas. Mientras vos hablabas, se me vino a la cabeza un tema del que se habla en las empresas. Tenemos problemas de comunicación. Problemas de comunicación. Y cuando uno tiene un problema de comunicación y lo define de esa manera, realmente estaban habiendo problemas en la empresa. Porque si vos llegaste ahí es porque tenés algún bolonqui más o menos interesante de que o la gente no está haciendo los trabajos que otros esperaban que estuvieran haciendo, o lo que fuera, no importa. Problemas de comunicación es tan amplio que cuando alguien dice tenemos problemas de comunicación, realmente estamos en un problema. Eso es lo que pienso. Y la comunicación, digamos, también tiene un abordaje parecido a lo que podíamos ver antes de la cadena de hamburguesas o de cualquier otro tipo de problema. Vos podés, con datos, entender a dónde hay fallos en la comunicación y corregirlos con un criterio de optimización del resultado. Es decir, si pasamos a hacer esto, dado que los datos me muestran que este es el problema, y esta podría ser la solución y podríamos medirlo de tal manera a ver si mejora o no mejora. Creo que penamos en las organizaciones muchas veces con problemas de comunicación porque la comunicación pareciera una cosa para charlar, para mejorar en la charla y no utilizar herramientas tecnológicas, digamos, como las que estamos hablando, para hacer un análisis de la información objetiva con la que realmente se cuenta a partir de los datos y tomar decisiones. Me parece que no solamente son cuestiones de tecnología en términos de, yo siempre pienso en empresas agro, de si el lote hay que fertilizarlo más o menos, si en este lugar más, en este lugar menos, de si usé un dron, de si usé una nave espacial para sobrevolar los lotes. También las empresas tienen un área de aplicación por ejemplo, en el manejo de lo que se llama recursos humanos o el manejo de las personas que trabajan con nosotros, sean que trabajan dentro de la organización, como así la forma en la que nos relacionamos con los prestadores de servicio y todas las personas con las cuales conversamos. Esto, por ejemplo, en una empresa que quiere dar cuenta de o que quiere certificar una norma, supongamos la que sea, ¿cuánta información para una certificación que se requiere, digamos? ¿Cuánta información? Hay que juntar esto, viste que a la hora de certificar viene el certificador y te pide un montón de cosas para hacer. Y la verdad es que te deprime cada vez que te dice todas las cosas que tenés que hacer. Y me pregunto, ¿cuántas de estas cosas que son datos que se generan en algún lado no deberían ser fuente de depresión, sino que deberían ser una oportunidad para decir, dado que tengo todos estos datos, los puedo sistematizar y los puedo procesar rápidamente y tener esta información, puedo dar cuenta de aquello que quiero certificar de una forma mucho más natural y ágil de la que cuando viene el certificador me pasa a mí, te agarra una depresión porque decir todo esto tengo que hacer y tal vez hacerlo no sea tan complicado. Estoy
yendo a otra área dentro de la cual las empresas operan, que tiene que ver con su eficiencia, con su competitividad, y que se vive quizás por una forma de procesar los datos y la información, se vive con un grado de sacrificio, digamos, por hacer, que tal vez si cambiáramos la tecnología, digámoslo así, sería algo que se lleva adelante con un grado de dificultad muchísimo menor del que a priori hoy entiendo que lo tiene. Sí, pero vos empezaste hablando de la comunicación y después introdujiste el tema de la certificación. Te lo planteo al revés. ¿Por qué querrías vos, organización, certificar un proceso? ¿Por qué querrías hacerlo? Te pregunto. Sí. Bueno, en particular, creo yo que las certificaciones se aprueban o se deciden hacerlas por una cuestión de dar respuesta a un mercado, digamos. Ok, entonces la decisión de certificar tiene que ver con tu competitividad como organización. Sí. Porque tu organización en definitiva es lo que hace, ¿sí? Y entonces, en la medida en que vos, jugador dentro de la cancha, querés destacarte frente a tus rivales y frente a tus competidores, necesitas cosas que te destaquen, que te diferencien. Una certificación es algo que te diferencia. Entonces, vos dijiste que era una oportunidad, estoy totalmente de acuerdo, porque si buscas diferenciarte, toda organización que busca diferenciarse en el mercado necesita recorrer un proceso. Necesita recorrer un proceso que le permita convertirse en una organización diferente. Porque es en definitiva lo que la diferencia de la competencia. Ese proceso que termina en una certificación empieza en una tarea más o menos ardua dependiendo de cómo esté la organización en términos de comunicación, que es lo que mencionaste al principio, pero también en lo que hace a la organización de sus datos. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahora que hemos mencionado los datos, para tener presente algo, porque la organización tampoco es un repositorio de datos. Lo que nosotros buscamos a la hora de colectar datos es tener información. Cuando manejamos el auto y el tablero nos dice que vamos a 60 kilómetros por hora, lo que estamos obteniendo es un dato, no es información. La información la construimos nosotros a partir de ese dato y de otros datos complementarios que sumamos. Si estamos yendo por un camino de tierra, estamos yendo muy rápido. Si estamos yendo en un camino asfaltado, vamos bien. Si estamos yendo en una autopista, vamos un poco despacio. Entonces, la información la construimos con varios datos que nos permiten entender el contexto. Lo que me está diciendo el tablero de que vamos a 40 kilómetros por hora es un dato que no me está diciendo más que la información, el elemento preciso de que vamos a 40 kilómetros por hora. Pero dependerá de dónde estamos yendo para saber si eso significa que estamos yendo muy rápido, muy despacio, si es peligroso o no. En una organización, el dato necesita ser convertido en información. Por supuesto, estamos hablando de datos que han sido validados, datos que sabemos que son fidedignos, que son consistentes, pero necesitamos convertirlos en información. Si queremos mejorar la comunicación dentro de la organización, la hacemos a partir de la información, no de los datos. Si queremos que nuestra organización sea competitiva a partir de la obtención de una certificación, lo hacemos a través de la información, no de los datos. Siempre y cuando tengamos presente que no podemos obtener información si no tenemos datos. Cuando hoy le preguntas
a Google cualquier cosa en el buscador, Google te va a dar la información que vos esperabas obtener, más o menos, dependiendo del tipo de información que estés pidiendo, pero se acerca bastante a lo que estabas buscando porque aplica algoritmos que tienen en cuenta no solo lo que le estás preguntando, sino también lo que le preguntaron otras personas con las mismas características que vos, las respuestas que marcaron como respuestas adecuadas a la pregunta que se les hizo, y entonces eso le permite a Google devolverte información y no solo datos. La pregunta es si las organizaciones, si una pyme, si una empresa unifamiliar puede manejar los algoritmos que maneja Google. Sí, claro que puede. Porque lo hace desde que Google no existía, porque a partir de los datos, la información y la aplicación de esos algoritmos para obtener información estaban en la cabeza del dueño, en la cabeza del gerente, están en la cabeza del dueño, en la cabeza del gerente, en la cabeza del empleado que hace 40 años que está en la organización y que es el que toma decisiones a partir de los datos que obtiene. Sí, o sea, estás proponiendo decir, che, cada vez que hablamos de algoritmos, yo te lo voy a decir en mi lenguaje, hablamos de algoritmos y te voy a decir, bueno, algoritmo es algo que deben poder tener Google, Amazon, Tesla, o sea, es cosa de las grandísimas corpos. Y te escuché recién decir, che, algoritmos usamos todos todo el tiempo, Sí. cada cual con el grado de sofisticación que le puede haber dado, pero se me ocurrió recién que preparar una torta con determinadas características para servirla de postre en la mesa, en el fondo es un algoritmo, es una secuencia de pasos que se van a dar, te pasan la receta, te dicen, bueno, hace esto, y vas a tener tal resultado. Vas a resolver el problema de servir un postre si haces esto, y esto, y en ese sentido sería un algoritmo hasta la receta, digamos. Es decir, que nosotros como empresa también podemos tener nuestros algoritmos, aunque no sea una cosa tan sofisticada y que solamente una computadora gigantesca puede llegar a pensarlo. Nosotros también tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros propios algoritmos, que son secuencias de pasos que se siguen con un determinado criterio para resolver un problema. Y además, no es que los podés tener, los tenés porque tomás decisiones todos los días. Y creo que la clave de esos algoritmos también es que son algoritmos que estás cambiando todo el tiempo. Porque tomás decisiones con base en datos que cambian todo el tiempo. Entonces tus decisiones también cambian. Si no, no estarías tomando decisiones todos los días. Bastaría con que tomes la decisión una sola vez y después la repitas en el tiempo. Y sabemos que las organizaciones no funcionan así. Todos los días hay que reformular, hay que replantear la información con base en datos que cambiaron. Así que eso es algo que en las organizaciones hoy existe, y lo que sí se puede hacer es sistematizarlo, es aplicar esto que mencionamos tantas veces, que son los procesos de transformación digital, y pensar que a lo mejor hay cosas que yo hago todos los días. ¿Viste cuando en una organización preguntás, ¿y esto por qué lo hacen así? Porque siempre se hizo así y funciona. Bueno, pero a lo mejor puede funcionar mejor si dejamos de hacerlo así como se hizo siempre y lo hacemos de otra forma. Y si pensamos en aplicar procesos de transformación digital a determinadas maneras de hacer las cosas, a lo mejor allanamos el camino para obtener esa certificación que buscamos como organización para diferenciarnos en el campo de juego. Así que en las organizaciones, incluso en organizaciones chicas, podés hacer esos cambios. Tenés que hacerlos además, porque si tu aspiración es lograr esa certificación, vas a tener que cambiar cosas que te diferencian. Porque si buscas la certificación para diferenciarte como un elemento que te haga más competitivo, indudablemente tenés que hacer cambios. Vos me estás diciendo que esto no es, o sea, que la transformación digital, que en definitiva la transformación de la organización que se propone desde un hoy muy accesible proceso de transformación digital, con herramientas que antes parecían
digamos, de la serie de los supersónicos y que hoy están relativamente cerca, digamos, no hay que ser un supersónico para poder acceder. Me estás diciendo que eso las empresas de acá, del pueblo, digamos, la empresa mediana, la empresa que nosotros conocemos, lo tienen accesible y es una cuestión de empezarlo a usar para ganar diferenciación competitiva, que hay un mundo de ganancia en eficiencia que está muy cerca. Por supuesto hay que elaborarlo, por supuesto hay que comenzar a desarrollar las habilidades que quizás no se tienen pero que están accesibles, y meterse en el tema. Yo sí, en las escucho eso, me resulta más o menos familiar, y te digo lo que me pasa. Como no conozco, como no es un área de confianza mía, o sea, viste, no hay resultados, no hay historia de resultados en esto. Entonces, ¿qué historia de resultados avalan la confianza que puedo llegar a tener? Ninguna, entonces no tengo confianza, digamos. Entonces, el desconocimiento, la falta de práctica, lo novedoso que es el que esté accesible, todas estén accesibles estas herramientas y esta forma de trabajar para la mediana empresa, hace que, como no tengo experiencia, me parece que no va a salir, ¿no? O sea, no tengo confianza. ¿Cuál es tu reflexión? Creo que es cultural. La primera barrera es cultural. Tenemos que romper dentro de la organización con esa primera barrera del siempre se hizo así. Porque es lo primero que te impide, o sea, los seres humanos por naturaleza somos reacios al cambio. Entonces, cualquier persona que es eficiente en su trabajo y vas y le decís, esto lo podemos cambiar y hacerlo de otra manera, la reacción natural va a ser, no, esto se hace así porque siempre se hizo así y funciona. Bueno, también en eso... Dale, perdón. No, dale. Escucho algo que me es tan familiar en tu razonamiento, digamos, voy en tu mismo auto al segundo, y me planteo que es algo generacional o es algo etario, digamos, nosotros, o hay un grupo etario que tiende a pensar de esta manera, y lo veo en Jero, que él tiende a pensar diferente. Él no piensa esto siempre se hizo así y entonces hay que hacerlo de esta manera. Él siente el llamado a hacerlo de otra manera, que le resulte mucho menos esfuerzo, que le libere tiempo, que le permita hacer otras cosas. Desde el estudio, que o sea, yo estudiaba muchas horas por día en mi carrera universitaria y veo que la capacidad de aprendizaje que tiene él hoy le insume muchísimas menos horas, pero él se preocupa en que no le insuma muchas horas. Es decir, desde el estudio, algo tan que vos decís, ¿cómo va a cambiar el estudio? Bueno, la forma de estudiar cambió. Y él la encara distinta que a lo que yo la encararía. Me doy cuenta que la forma de pensar lo que es trabajo, él lo piensa distinto que yo. La otra vez hay una anécdota familiar en la cual vos, sin saberlo, fuiste parte porque nos propusimos hacer algo y Jerónimo lo tomó y vino a los 2 días diciendo ya lo resolví. Bueno, ¿y qué hay que hacer? No hay que hacer nada, me dice. Yo estuve pensando cómo no hacer las cosas que dijo Patricio que había que hacer y trajo un procedimiento que básicamente implicaba que otros, en este caso una inteligencia artificial, resolviera un problema, y yo creí que yo me tenía que sentar a pensar y a escribir, y él lo resolvió de otra manera, ¿no? Entonces, a ver si puedo poner en la conversación que veníamos teniendo, este pensamiento es, esta resistencia al cambio que vos decís que tenemos como seres humanos, creo que tiene un acento fuerte en determinados grupos de edad, grupos de experiencia de vida, vamos a decirle, que es distinta, notablemente distinta de otros que tienen menos experiencia de vida o son más pibes. Sí, totalmente de acuerdo. No me animaría a decir si es mejor o peor. Digo que es distinto y coincido con vos en que es distinto. No te olvides que yo cuando estaba en la universidad y tenía que estudiar, tenía que tomarme un colectivo e ir hasta la biblioteca. Sí. Imagino que a tu hijo Jerónimo no le
no vas a lograr nunca que haga algo así. No, de hecho Jerónimo Porque estudia sin ir a la universidad. En el bolsillo. Sí. Ni siquiera va al edificio universidad. Exacto. Entonces hay cambios y cambios. Hay cambios que tienen que ver con la forma de hacer las cosas, y hay otros cambios que tienen que ver con lo cultural. Está claro que los nativos digitales como Jero tienen el cerebro ejercitado para buscar las soluciones valiéndose del mundo digital. Porque es el mundo que conocen, es el mundo con el que nacieron y es el mundo con el que crecieron. Entonces es natural que sea así y está bien que sea así. Pero quienes somos inmigrantes digitales, quienes tuvimos que acompañar el proceso de la aparición de la tecnología y subirnos a ese tren, la vemos un poquito más difícil y a veces tenemos alguna resistencia para algunas cosas. Las organizaciones nacidas del mundo digital tienen una cultura más parecida al nativo digital. Pero las organizaciones que son inmigrantes del mundo digital necesitan enfrentar una batalla cultural y tienen que tomar decisiones respecto de cuándo presentar batalla, respecto de hasta dónde quieren avanzar con esa batalla cultural. Batalla que Kodak, por ejemplo, y la vuelvo a nombrar, no quiso enfrentar. Pero el ejemplo que vos me diste hoy de una pyme o de una mediana empresa que quiere certificar es claramente una organización que, a pesar de sus resistencias culturales, entiende que es el camino hacia el que tiene que ir. Que por supuesto no es fácil, pero que se puede hacer y que hay que hacerlo. Dentro de 50 o de 100 años estaremos todos conviviendo, bueno, nosotros no, pero la sociedad convivirá con empresas nativas digitales y entonces todos seremos Estonia. Estonia es un país que decidió convertirse en un país digital y es un país en el que los procesos físicos no existen. Y estamos hablando del Estado como tal, no solo de las empresas privadas. En Estonia no existe el concepto de procesos físicos, salvo por supuesto lo que son inevitables. Hay que hacer una mudanza de muebles, se hace con un camión. Pero el concepto de Estado digital, tal como lo abordó Estonia, no existe en el mundo. Y creo que es a donde van a dirigirse todos los países dentro de 50 o 100 años. Y que nosotros nos veremos. Pero hoy somos parte de este proceso de transformación, que no está para nada mal, digo, ser partícipe de esta era. Sí, yo no sé bien cómo lo resolverá cada uno. Sé que es un tema para resolver. Sé que en el día a día de las empresas esto está presente y mucho más presente de lo que somos conscientes. La decisión de cambiar parece que la tomo yo. Yo soy el empresario, el dueño de la empresa. Yo voy a tomar la decisión de cambiar y yo creo que en realidad es algo cultural que está mucho más allá de mi propio mundo de toma de decisiones. El mundo cambió, el mundo está en cambio cultural, es un cambio de época claro y hay cosas que si yo no las hago, no me voy a adaptar y voy a desaparecer, o quizás tenga la fortuna de que mi hijo venga y me pase por encima a él y yo no me muera, pero tenga que vivir de él. Me parece que hay muchas cosas que porque no las imaginamos, porque no estamos, digamos, el día a día es tirano, por un lado, y por otro lado, el no ser nativo digital, el no ser una persona que tenga esa actitud de apertura a cambiar los procesos, porque estos duran poco, entonces, sino que todo lo contrario. Y esto que funciona lo voy a dejar, ese razonamiento, quiero llegar a decir que de alguna manera a todos esto nos involucra. Nos podemos resistir, resistámonos, pero finalmente, y de ahí viene nuestro nombre, el dique está roto y se va a terminar de vaciar y de alguna manera el agua te va a terminar arrastrando. Es una decisión que podemos tomar tempranamente y elegir a dónde vamos a ir, navegar ese primer curso de agua que se libera del dique, o podemos esperar a que inevitablemente nos arrastre y veamos a dónde terminamos. Esa es la propuesta de Dique Roto, es el origen de la idea que viene al nombre, y volviendo y tratando de bajar todo esto a
a un lugar, empezamos charlando de una decisión tomada por una empresa en su momento, con muy sanos criterios y con muchas herramientas competitivas que le permitían decir, yo a McDonald's le gano, y perdieron. Y perdieron en información que quizás no era tan onerosa de contarla, ¿no? de tenerla antes de la toma de decisiones. Y ahí fuimos transcurriendo y llegamos a nuestras empresas, a la empresa, a nuestro país hoy, y decir, esto está pasando también en nuestro país, esto está muy cerca, esto está dando vueltas alrededor nuestro, y es difícil tomar la decisión de cambiar, porque en la medida que yo crea que es algo que depende de mí, yo creo que tengo que decidir cambiar, puedo postergarlo. Pero si no, no es una decisión que dependa de mí, es algo que necesariamente hay que adecuarse. De hecho, en otro momento hablaba con Jerónimo y me decía, yo me siento un dinosaurio con la certeza de que cayó el meteorito en algún lugar, y acá o me adapto o empiezo a generar cambios o inevitablemente me voy a morir. Y de eso se trata. Para mí el meteorito ya cayó y yo puedo ignorarlo o puedo decir, empecemos a hacer ajustes. Hoy en nuestro país, en nuestro medio, aunque resulte un poco más difícil de encontrar asistencia en esto, asistencia puede haber. Si yo no lo sé hacer solo, me puedo valer de gente que sí tiene cómo prestar este servicio. Hay en Argentina una empresa, digamos uno de los unicornios, que es Globant, que en el fondo dijo, empresas, si quieren yo los puedo ayudar ¿no? Puntos suspensivos. No sé si es el ejemplo tal cual, pero quiero decir, desde grandes hasta muy pequeñas puede haber, y lo más importante es la inquietud que podamos tener en decir, yo usando datos puedo llegar a una buena calidad de información y eso trasladarlo. Te voy a dar un ejemplo. Las empresas agropecuarias tienen interés en dejar constancia de que su sistema de producción captura carbono. No es un sistema que elimine carbono. Por ejemplo, una petroquímica va a liberar dióxido de carbono y va a complicar la calidad del ambiente. El sector agro captura dióxido de carbono. Pero ¿quién ve que hay un atomito o una molécula de dióxido de carbono? Esto hay que dar cuenta a la comunidad. Las empresas tienen datos como para decir, efectivamente, mi proceso captura carbono. Y hoy hay en Argentina, hay emprendimientos argentinos que dan cuenta de eso. Vos le aportás los datos, ellos lo simplifican, o sea, es un proveedor de servicio, ¿no? Vos le das los datos que ellos te solicitan y te emiten un certificado que da cuenta de la huella de carbono, da cuenta de que vos en tu sistema de producción capturás más dióxido de carbono que liberás. Y eso termina teniendo, mayor o menor, poco o mucho, pero un valor de mercado que encontrará un punto de conveniencia. Pero hoy hasta vos podés vender, o sea, tener un sobreprecio en la mercadería que vendés a partir de haber certificado esta huella de carbono. Y eso surge todo de datos tuyos. O sea, la certificadora te dice cuánto gasoil consume el tractor, no sé, te empieza a preguntar cosas, cuánto rindió el cultivo, qué altura tenía, no importa, no viene al caso qué, pero con datos que son totalmente manejables por las empresas, vos tenés una huella de carbono, y con esa huella de carbono hasta podés lograr una mejora competitiva por tener un mejor precio de venta ya que hiciste esto. Me parece que ese es un ejemplo, no sé si es hasta buenísimo, pero es un ejemplo concreto de algo que hoy existe, de que hoy podemos dar fe de que hay empresas que lo están capitalizando. Sí, es un buen ejemplo y además volviste a nombrar la certificación y tal vez para las pequeñas empresas o las empresas medianas, una buena forma de tener el acompañamiento en estos procesos de transformación digital, es abordar una certificación. Puede ser una RTRS para certificar la
responsabilidad en la producción de soja, o puede ser ISO 9000 para certificar procesos de gestión de la calidad, o el proceso de certificación que sea. Porque el recorrer el camino de un proceso de certificación te permite recibir un acompañamiento en todos los pasos que están asociados a esa tarea de construir la certificación. Y esos pasos involucran datos, involucran procesos, involucran mucho la capacitación de los integrantes de la organización. Entonces me parece un muy buen ejemplo el tema de la certificación para acompañar a una organización en el proceso de transformación digital. Sobre todo porque tal vez el punto más importante de los postulados de todo proceso de certificación es que comienzan con el compromiso de la alta dirección. Y esto no es un tema menor, es decir, es la cabeza de la organización la que toma la decisión y asume el compromiso de llevar a la organización a enfrentar esta batalla. No me parece un tema para nada menor y me parece que es un buen resumen de cómo podemos acompañar a una organización, ya sea mediana, sea pequeña, no importa, pero cómo podemos acompañar a una organización a que transite con seguridad y acompañada estos procesos. En la próxima podemos charlar un poquito de... Se me vino ahora la imagen de... Bueno, quiero aprender a andar en bicicleta. ¿Cómo hago? Normalmente necesitas que tu papá se ponga al lado y que te vaya teniendo la bici, que te deje caer una vez y que te ayude a levantarte, que te tenga... Porque me parece que tal vez la sensación empresaria es, che, yo quiero aprender a andar en bici, pero me voy a caer solo, no puedo. Es muy difícil que aprenda a hacer algo que no sé hacer y que depende mucho del ejercicio, es técnica, digamos. Y me parece entonces que podríamos charlar un poquito también de eso, de cómo pedir ayuda, cómo dejarse ayudar y por otro lado, qué tipo de ayuda hay que brindarle al hijito que te dice, papá, quiero aprender a andar en bici, o al empresario que te dice, quiero iniciar un proceso de transformación digital porque quiero ir a una nueva, o sea, a una empresa que esté adecuada al ambiente cultural empresario imperante dentro de X años, si no es ya. Ya en Silicon Valley existe ya, pero bueno, por lo menos en la Argentina nos vamos a demorar un tiempito más, pero quiero estar listo. ¿Te parece? Sí, absolutamente. Lecciones de cómo aprender a andar en bici para la próxima. Me pareció genial. Bueno, dale, Pato. Abrazo.